Así es, Ana. Estamos en compañía del ministro de Gobierno, Ricardo Villada, el ingeniero Ricardo Villada, que nos estaba informando con respecto a qué puede llegar a pasar con nuevas restricciones, porque preocupa lo que está pasando en las calles de la ciudad y en la provincia de Salta, en donde se ve muchísima gente en las calles últimamente, como que la ciudadanía ya se relajó. ¿Así ves? ¿Sería el término adecuado? Sí, claramente es el término adecuado, porque hay mucha gente que ha interpretado que estamos de nuevo en la normalidad, que Salta de alguna manera está exenta de lo que le pasa a muchas otras provincias. Y la verdad que esto es tremendamente un error. El virus está circulando. Hoy en Argentina hubo 2.600 casos, un poco más de 2.600 casos. Ya en el país hay 52.000 infectados y más de 1.100 muertes. Y por lo tanto el virus está circulando en nuestro país. Se traslada a muchas provincias y por lo tanto nosotros tenemos que tener la guardia alta para que si eventualmente ingresa el virus quede encapsulado en determinados lugares y no se difunda. Y para eso el tema del distanciamiento, el uso del barbijo, la higiene de las manos es un tema clave en el que nos vamos a cansar de hablar y hablar con la gente. Pero además de hablar, queremos decirle a la gente que nos está viendo que no son cuestiones subjetivas, que si yo voy por la calle y veo en un determinado lugar si hay gente o no. Hay elementos, la tecnología nos permite analizar y ver qué es lo que está pasando con la cantidad de gente que hay en la calle y que se está moviendo en la calle. Y esta es la tecnología. La tecnología hoy nos permite, mire, esta era la situación que nosotros teníamos antes de que comience la emergencia. Antes del 20 de marzo teníamos un índice de movilidad prácticamente de 1 punto. Comparativamente con eso, hoy por hoy el país está en 0.58. Y si analizamos un gráfico de lo que ha pasado del 9 de junio en adelante, nosotros ya estamos arriba de 0.8. Es decir, estamos prácticamente llegando a 90% de lo que sería la normalidad del movimiento. Y eso definitivamente no debe ocurrir. Villada. Habrán escuchado en alguna de las intervenciones que hizo el presidente. ¿Sí? La consulta ¿Qué tal, Analía? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas noches. La consulta tiene que ver con, entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué se puede restringir frente a esto que es palpable? Porque lo estamos viendo en los gráficos que nos presenta y también lo vemos en la calle y también lo hemos visto con móviles de multivisión en ferias americanas, en distintos espacios. Sí, lo escucho. Déjeme que termine de ilustrarle. Mire, esta es la comparativa de lo que pasa en capital. Lo que veíamos anteriormente era lo que pasaba en provincia. Acá está lo que pasa en capital. Ahora, mire lo que pasa, por ejemplo, en localidades como Rosario de Lerma. ¿Ve este pico que hay acá? Prácticamente tenemos un incremento. Acá ya estamos prácticamente en la normalidad. Acá esto que ve acá, esta línea, es la normalidad, es decir, el movimiento que había antes de la emergencia. Y usted dice, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, apeló el gobernador a la responsabilidad de cada uno de los salteños. A la responsabilidad no solamente de las personas, sino también de los responsables de comercio, responsables de locales de gastronomía, que hagan verdaderamente cumplir. Cuando eso no ocurre, y bueno, lamentablemente tenemos que tomar las medidas que en su momento hemos tomado. Antes, ¿se acuerda cuando íbamos a salir que era el tema de los números de documento, claro, el control en las calles y una serie de cosas? Bueno, esas son las medidas que eviten que la gente circula. Y esto es lo que no debe ocurrir. Por eso apelamos a la responsabilidad de cada uno, que bajemos, que achatemos nuevamente la curva de circulación de las personas. Recién charlábamos con Nacho y él me decía, vemos por ahí en los colectivos que viaja la gente, ¿no se relajaron los controles en los colectivos? No, en los colectivos se sigue controlando. El tema es que, y se controla para que las personas que viajen sean las personas exceptuadas. Ahora, la excepción es para que vaya a trabajar, por ejemplo, el médico o el enfermero.
pero no que use la excepción luego para ir a otros lugares de esparcimiento, o por ahí nos encontramos con la fotografía de gente que antes pedía ir a realizar una actividad recreativa o una actividad aeróbica, y hablamos, ¿se acuerda?, de 1 hora. Sí. Bueno, ahora la gente sale y se queda horas de horas. Ministro, pero no hay controles, hasta ¿no? avanzamos en la posibilidad de que no, mire, los controles en este fin de semana hubo más de 600 intervenciones en toda la provincia, controlando locales gastronómicos, controlando. Hoy hemos visto que la municipalidad también ha hecho controles en supermercados y demás. Pero ¿sabe qué? Se tiene que entender que no podemos estar detrás de cada uno de los salteños. Somos 1,5 millones. ¿Cuántos policías debería haber para que nosotros nos convenzamos? Usted vio que ahora hay mucha gente que ni siquiera ya usa barbijo. O mire, ¿cuántas veces vio esta figura en donde prácticamente no sirve esto? O sea, el barbijo así definitivamente no sirve. Entonces, esto es lo que no debe pasar. Esto es lo que apelamos a la responsabilidad de los salteños, que defendamos lo que hemos conseguido. Y defenderlo tiene que ver claramente con que entre todos logremos lo que dijimos siempre, nos quedemos en casa. Hoy por hoy, ¿sabe dónde estamos haciendo la nota? En mi casa. Porque eso tenemos que entender. Ahora, Villada, vamos a trabajar, vamos a hacer alguna actividad y... Concretamente, cuéntenos, ¿están evaluando restringir actividades? ¿Están evaluando que volvamos a salir con documento nacional de identidad? ¿Están evaluando poner retenes en los accesos más importantes de las ciudades principales de la provincia? ¿Por dónde está yendo la mirada del gobierno más allá del pedido formal a los ciudadanos de tener el cuidado del distanciamiento social, el tapabocas y el lavado de manos? Primero, no solamente estamos evaluando, hemos tomado medidas en aquellos lugares donde hay algún tipo de riesgo, como es el caso de Tartagal. Ya hemos tomado una decisión y hemos limitado la circulación en el departamento. Vamos a ver qué es lo que dice el presidente. Como usted sabe, el decreto de necesidad y urgencia que fija el aislamiento y el distanciamiento termina el próximo domingo. Sí. El 28 de junio el presidente nos deberá decir qué es lo que va a pasar con este esquema. Pero sí, claramente, el gobernador, quienes componemos el comité de emergencia, estamos evaluando tomar medidas a los fines de que no ocurra esto. No podemos permitir semejante riesgo. Si ingresa el virus, usted vio qué es lo que pasa con las ferias, usted ha visto qué es lo que pasa en el centro. El gobernador dijo que esto se dispara de un día para el otro, que no hay mucho margen, y Jujuy es claramente una muestra de lo que ha sucedido con una persona que no hizo las cosas de manera adecuada. Y nosotros con la frontera Jujuy, lo veníamos marcando Formosa, con mucho temor, ¿no? El tema de las fronteras tan laxas que tenemos, ¿no? Mire, nosotros tenemos un gobernador que repite hasta el cansancio una frase, Yo prefiero que me juzguen por las cosas que hicimos de más y no por haber hecho cosas de menos. Y ahí estamos viendo, en el tema, era un gran problema el tema del norte. Cuando el gobernador empezó a hablar con el presidente para que intervenga el ejército, mucha gente decía, uy, ¿para tanto? Y hoy por hoy vemos una realidad. ¿Sabe cuántos casos tuvo en un solo día Bolivia el pasado lunes? Más de 1.100 casos. Trasladado a Argentina en términos de población, sería como si nosotros tendríamos en un solo día 5.000 o 6.000 casos. Claro, además con circulación realmente en zona tenemos de frontera, que estar, ¿no?, atentos. Con circulación, obviamente ellos tienen una problemática muy grande en Santa Cruz, en el Beni, pero solo en Tarija ya hay más de 300 casos. Y Tarija es el departamento que está ahí, al lado de nuestras poblaciones. Acá está Salvador Massa, al lado está Pocito, Yacuiba, acá está Aguas Blancas, al lado está Bermejo. Y hoy por hoy fortalecimos fuertemente el control en la frontera. Ya el ejército está interviniendo junto con Gendarmería, junto con los efectivos de seguridad de la provincia. Ahí le hago una consulta. Y en eso también hemos levantado la exigencia.
Le hago una Sí. consulta respecto del ejército, gendarmería, policía. ¿Cuántos efectivos en concreto, sumando las 3 fuerzas, están afectados a cuidar nuestras fronteras? Mire, nosotros teníamos 60 efectivos de gendarmería y nosotros habíamos enviado más de 30 efectivos de la policía, solo a Salvador Massa. Claramente necesitamos duplicar y más la cantidad de efectivos para poder controlar no solamente Salvador Massa, sino también, como le decía, Aguas Blancas y Los Toldos. Pero también hay efectivos del ejército controlando también en la provincia de Jujuy. Hay un despliegue de efectivos del ejército también en La Quiaca. Así que hoy por hoy tenemos nuestra frontera norte bastante fortalecida en términos de control. No únicamente por la cantidad de efectivos, Analía. Hoy por hoy tenemos mucho más despliegue. Habrá podido ver, hay algunos videos circulando. Hoy por hoy hay helicópteros del ejército haciendo control aéreo. Hay patrullas del ejército en medio del monte. O sea que eso sin duda que va a ser disuasivo para aquellas personas que querían ingresar a nuestro país y que claramente anteriormente lo hacían de manera ilegal por un montón de pasos. Pero hoy por hoy tenemos un riesgo sanitario y no podemos permitir eso. Ministro, los ciudadanos que tienen doble nacionalidad, los que son argentinos y están del otro lado, ¿tampoco pueden ingresar en estos días? Absolutamente. Mire, yo pongo este ejemplo. Nos decían, ¿cómo lo tratamos a los hermanos bolivianos? Yo les decía, de la misma manera que un tucumano y un santiagueño. Hoy por hoy un tucumano no puede venir a Salta, porque la circulación está restringida. Un cordobés no puede venir a Salta. Tiene que quedarse en el lugar donde reside. Acá lo mismo. Una persona podrá tener 2 nacionalidades, pero tiene que quedarse en el lugar donde reside. Y si reside en Yacuiba, se tiene que quedar en Yacuiba. Por eso, en el hospital de Salvador Massa, ahora le pide que usted compruebe la residencia, porque es necesario también administrar los recursos que nosotros tenemos, las camas, los elementos de protección personal. Así que hoy por hoy hay una fuerte presencia y un compromiso muy grande. Yo veo a los intendentes realmente comprometidos y trabajando muy bien con el gobierno provincial. Eso en el norte. Pero acá, ayer estuvimos con el intendente de Güemes y con los legisladores de Güemes. Y ellos planteaban cómo trabajan en el límite con Jujuy y demás. Pero además de cuidar nuestros límites, tenemos que ser conscientes nosotros. No pensemos que tenemos murallas que nos cubren y nosotros adentro podemos estar como si nada pasara. Ese es un grave error y no tenemos que permitir que eso pase. Ministro, con el tema de los repatriados, ¿cómo se está trabajando? Porque entonces allí hay algo clave, lo está diciendo precisamente en la entrevista. ¿Cuánta gente sigue entrando a la provincia de Salta por día? ¿Cuántos más se esperan? Digo, uno tiene la idea precisamente de que si en el AMBA se recrudece la cuarentena, va a ser quizás muchos más los salteños que elijan volver para pasar una cuarentena más abierta en la provincia, ¿no? Hemos tomado allí 2 medidas. La primera, exigirle a las personas que vienen justamente de zonas de circulación, de Buenos Aires, de Córdoba, exigirle un análisis PCR negativo. Eso significa que va a llegar a Salta sin tener el virus, porque usted habrá visto que los últimos casos que han surgido en Salta son personas que están en aislamiento. Es decir, que entraron y están en aislamiento, quiere decir que ya vinieron contagiadas. Hemos puesto esa barrera y sabemos que es muy dura. ¿Sabe la cantidad de mensajes que recibimos de gente que plantea situaciones terribles? Pero sabemos que tenemos que cuidar la realidad que tenemos. Primer tema, tienen que venir con un análisis PCR negativo. Segundo, todos los que vengan van a aislamiento centralizado, es decir, van a hoteles, no a hacer el aislamiento en su casa. Y nosotros tenemos una cantidad de lugares disponibles, una cantidad de camas disponibles para ese aislamiento, que va aproximadamente entre 1.200, vamos manejando ese esquema tanto en capital como en el interior. Es decir, pueden entrar a Salta entre 100, 120 personas, no más de eso. Porque esas personas, vengan de donde vengan, tienen que ir a aislamiento, exactamente por día. Porque a su vez,
Cada 14 días esto se va renovando, porque es el tiempo en el que se cumple el aislamiento. Y por último, exigimos que ahora las personas que vengan tengan en el documento como lugar de residencia Salta, porque si no, habíamos sido flexibles, tal como lo establece el decreto, que usted pueda demostrar que reside en la provincia con alguna boleta, con algún tipo de contrato, y lamentablemente la picardía siempre está a la orden del día y hay gente que hizo cosas terribles, así que cortamos, o tiene el domicilio en el documento o lamentablemente va a tener que esperar un tiempo para volver a la tierra que usted elige y que quiere venir, pero que lamentablemente no vamos a permitir que haya riesgos sanitarios. ¿Qué pasaría si se comprueba que hay circulación comunitaria en algún municipio o localidad del norte salteño? Lo que estamos haciendo, tomar medidas de aislamiento y de encapsulamiento. Ya sucedió en Orán. En Orán hubo una alerta y automáticamente se generó un aislamiento. No hacemos que la provincia retroceda en su totalidad y genere la frustración y la limitación de un importante número de personas que hoy pueden trabajar y que antes no lo estaban haciendo. Ahora pasó en Tartagal. Preventivamente tomamos una medida. Hoy se conocieron los resultados del primer grupo de contactos estrechos y todos han sido negativos. Sin embargo, vamos a seguir con ese esquema un tiempo prudencial más, tanto en Tartagal como en todo el departamento. Ahora, si se da una situación en otro lugar, en algún momento se plantea. Digo, si Tartagal tiene circulación comunitaria en un supuesto caso, ¿significaría que las personas de Tartagal no pueden salir de Tartagal? Se encapsula el municipio, es decir, se restringe cualquier posibilidad de ingreso o salida de ese municipio por un tiempo. Se establecen protocolos. Mire, desde que comenzó la emergencia, no es que nadie puede entrar ni salir. Desde que salió el decreto de necesidad y urgencia, ¿se acuerda ya el 20 de marzo? Ya en ese momento, apenas salieron una serie de excepciones. Se restringe, no es que se veda absolutamente, porque hay gente que va a tener que entrar y salir. Hay gente que dice, pero ¿por qué no blindamos todo y cerramos y listo? ¿Sabe por qué? No porque si blindamos comer. todo, Claro. Directamente la gente que queda ahí adentro no come, no recibe medicamentos. Los comerciantes que dicen querer trabajar no van a tener mercadería para reponer. Hay que ser racionales en las cosas que hagamos, hay que ser razonables en las cosas que se hagan. La circulación de carga, la circulación de personas siempre está. Ahora hay que reducirla al máximo posible. Y eso es lo que se hace en esos casos. Ministro, se reduce la circulación al máximo posible. Muy clara la entrevista. Concretamente entonces, mañana hay conferencia de prensa del presidente Alberto Fernández, al menos esa es la información que se maneja en ámbitos periodísticos, donde se va a decir cómo sigue la vida después del 28 de junio para la Argentina. ¿Ustedes cuándo informarán las decisiones que están evaluando tomar para la provincia de Salta? Seguramente después del fin de semana, el gobernador, como siempre lo ha hecho, se va a tomar su tiempo para poder en el intercambio con quienes lo acompañamos, con el comité operativo, poder adoptar una decisión. Esperamos, honestamente, yo tengo la gran esperanza que mañana amanezcamos de manera diferente, que asumamos una responsabilidad realmente y salgamos exclusivamente para cumplir con las actividades que tenemos que hacer. Y después volvamos a la casa, entonces ese índice que ya supera el 80% baje y por lo tanto podamos seguir como estábamos hace una semana. Es realmente el compromiso que le pedimos a todos los salteños en defensa de nosotros mismos, en cuidado de nosotros mismos. Muy bien, muchísimas gracias por atendernos en la noche de hoy. Buenas noches. Gracias, ministro. Gracias, Ignacio, también por acercarnos esta información.